A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Por qué tantos líderes que llegan con promesas de liberación terminan convirtiéndose en tiranos? Hoy vamos a tratar de desentrañar esta paradoja con una idea fascinante y, la verdad, un poco perturbadora, de la teoría crítica de Max Horkheimer, la extraña y compleja relación entre el líder y las masas. Esta es la pregunta que nos va a guiar, y es una paradoja que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que figuras que prometen un futuro brillante, un nuevo amanecer, terminen tan a menudo arrastrando a todo el mundo a nuevas y peores pesadillas? Bueno, vamos a meternos de lleno. Empecemos por entender bien el problema. Estos líderes, que, con un discurso de libertad en la boca, terminan imponiendo un control total. Justo ese es el punto de partida del análisis de Horkheimer. Y ojo, que esto no es un caso aislado ni una coincidencia. Es un patrón que se repite tanto que nos obliga a preguntarnos si hay algo más profundo pasando, ¿no? Como una lógica oculta que la teoría crítica va a intentar sacar a la luz. Para poder descifrar este enigma, Horkheimer nos presenta un concepto que es clave: el caudillo burgués. Quédense con este nombre porque es el arquetipo que nos va a ayudar a entender la psicología y la función social de estos personajes. Entonces, ¿qué es exactamente un caudillo burgués? A ver, no es simplemente un dictador cualquiera, ¿eh? Es una figura que en su discurso usa la lógica, la razón, pero su poder real se basa en otra cosa: en la manipulación emocional y simbólica de la gente. Y lo interesante es que Horkheimer no está hablando en el aire. No. Basa toda su teoría en 3 casos históricos súper concretos que abarcan casi 500 años, imagínense. Y lo más increíble es que, a pesar de las enormes diferencias de época, estos 3 líderes comparten un patrón de comportamiento idéntico. Y entonces, ¿cómo construyen su poder estos líderes? Pues no es solo con ejércitos o decretos. Su herramienta principal, su arma secreta, es la actuación, la puesta en escena de una imagen pública de pureza moral, de sacrificio, una virtud que parece casi sobrehumana. Tomemos a Robespierre, por ejemplo. Esta frase que dijo es, reveladora. Él no solo se ganó el apodo de El Incorruptible, sino que hacía un show de su propia austeridad. Su pobreza personal la convirtió en una prueba de su virtud política y, por supuesto, en una fuente de poder. Claro, porque esta virtud hay que mostrarla, hay que ponerla en un escenario. Y estos tipos eran verdaderos maestros del espectáculo. Fíjense en esto: la ceremonia casi medieval de Cola di Rienzo en el siglo XIV y, siglos después, el teatro revolucionario de Robespierre. En el fondo son lo mismo: actos de purificación simbólica, diseñados para impresionar y para movilizar a las masas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué funcionan estos espectáculos? ¿Por qué la gente se los cree? Bueno, Horkheimer dice que estas demostraciones de moralidad no son solo vanidad personal, son síntomas de algo mucho más profundo que está pasando en la psicología de toda la sociedad. Y aquí está el punto clave, la idea central de todo esto. No se trata de la psicología de un solo hombre, no. El líder es en realidad un reflejo, un espejo de las contradicciones de toda la sociedad. Una sociedad que, por un lado, habla de libertad individual, pero que por otro, funciona con base en la desigualdad y el control. ¿Y qué pasa cuando esa contradicción, esa tensión entre la promesa de libertad y la realidad del control se vuelve insoportable? Pues, explota. Y se expresa como terror. Pero ojo, que el terror, según este análisis, no es solo una herramienta para asustar. Tiene una función psicológica mucho más oscura. Escuchen esta cita. Es de un observador policial durante la Revolución Francesa y es escalofriante, pero lo deja todo muy claro. El terror no solo sirve para eliminar enemigos, también le ofrece una especie de compensación psicológica a una población que la está pasando muy mal. Horkheimer aquí detecta una idea potentísima. La moral de la época, con todo su énfasis en el sacrificio, en la austeridad, genera un odio reprimido hacia el placer, hacia la felicidad misma. Y el terror público se convierte en la válvula de escape perfecta para todo ese resentimiento. Es una forma de crueldad pública que, de alguna manera, valida el sacrificio de todo. Ahora, todo este análisis tan potente no sale de la nada. Es el resultado de aplicar un método muy específico para mirar la sociedad, un método que se conoce como la teoría crítica. Entonces, ¿cómo funciona este método? Podríamos resumirlo en 4 pasos. Primero, toma un fenómeno cultural, como el liderazgo. Segundo, lo conecta con la estructura económica y la psicología colectiva de esa sociedad. El tercer paso es fundamental. Saca a la luz las ideologías ocultas, las contradicciones. Y finalmente, critica el sistema en su conjunto, pero no para destruirlo, sino para dar herramientas para pensar y quizás para transformar.
El propósito, dicho por el mismo Horkheimer, es súper ambicioso. Se trata de estudiar la sociedad como un todo, en su totalidad, sin separar la economía de la cultura o la política de la psicología. Es como un intento de crear un mapa completo de la realidad social, incluyendo sus rincones más oscuros y ocultos. Sé que todo esto puede sonar bastante oscuro, ¿no? Como una visión muy pesimista de la historia. Pero, en realidad, el análisis de Horkheimer nos da una lente, una herramienta increíblemente poderosa para entender nuestro presente. Pensemos un momento en los patrones que Horkheimer identificó porque, seamos honestos, no desaparecieron en el siglo XVIII. La puesta en escena de la virtud, el uso estratégico de espectáculos públicos, apelar al resentimiento de la gente, son tácticas de poder que no tienen fecha de caducidad. Las vemos una y otra vez en contextos diferentes, con ideologías distintas, pero la mecánica de fondo es la misma. Y aquí es donde la teoría crítica nos deja una tarea. Porque esto no es solo un ejercicio académico para que se quede en los libros. Es una invitación a estar alerta, a cuestionar esas justificaciones morales que se usan para mantener el poder y la desigualdad, a darnos cuenta cuando se nos pide sacrificar nuestra felicidad en nombre de una virtud que solo beneficia a otros. Y con esto cerramos, dejando una pregunta flotando en el aire. Si usamos esta lente crítica para mirar nuestro propio tiempo, ¿qué espectáculos estamos viendo? ¿Qué virtudes se están poniendo en escena hoy para justificar el poder? La respuesta, claro, queda para la reflexión de cada uno.